Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Todas las Voces en Canal 4. Viviana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, hemos tratado este asunto más de una vez aquí en Todas las Voces. Tiene que ver con la educación, que debería estar muy fuerte, muy arriba en el ranking de preocupaciones de todos los uruguayos. Sin embargo, a veces no aparece. Cuando uno le consulta a cualquier persona y de pronto te va a hablar de el trabajo, de la economía doméstica, la seguridad, y después allá aparece la educación. Sí, pero lo cierto es que en los últimos gobiernos ha estado el tema presente, ¿no? De hecho, el expresidente José Mujica habló en su momento de educación. Vázquez también intentó una reforma. Y ahora se ha logrado un cambio en el gobierno de la educación a través de la ley de urgente consideración, pero ahora llega a través de un documento que pone sobre la mesa la ANEP el cambio curricular al aula. Exactamente, de eso se trata, porque además hay quienes entienden, y con cierta dosis de razón, de que los que están todo el tiempo marginados del debate son los objetivos principales de todos los cambios, que son los estudiantes, los niños, los que van a ingresar a un sistema y que de pronto tienen dificultades para eso, ¿no? Vamos a encarar este debate que da para largo. Sí, sin duda. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien. Bueno, vamos a poner también sobre la mesa el sondeo. Les estamos consultando a ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter. Uno de los temas que también está sobre la mesa: ¿cuánto sirven las encuestas y los trabajos que se hacen a nivel internacional para poder usarlos como instrumento? La pregunta es, ¿cree que son útiles las pruebas internacionales para evaluar el nivel de nuestros alumnos? ¿Sí o no? Esa es la consulta. Hablamos mucho de las PISA, ¿te acordás en su momento? Claro, y además ahí también se genera mucha polémica, ¿no? Y acá, a ver, ya para ingresar al debate o al intercambio... Yo te vi ahí con unos dibujitos, no sé si es un tatetí o hiciste un diseño de la reforma, no sé qué es eso. No, claro, mirá, es interesante, porque además cuando uno se plantea estos temas tan complejos, trata de simplificarlo, ¿no? Con algún dibujito. Y vos sabés que efectivamente, en educación obligatoria... ¿Puedo mostrar el dibujo? Sí, a ver, ¿Te parece? Vamos a salir de la derecha, ¿Te parece que es presentable esto? Esto es un desastre. Pero acá es educación obligatoria, ¿no? Se supone que hay 10 personas que deberían ingresar al sistema. ¿Cuál es el desafío del sistema? Retenerlos. Y resulta y que después egresen con aptitudes. 4 de los 10 que entraron van a egresar con aptitudes. Estoy hablando de educación obligatoria. ¿Qué pasa con los 6 que se me van por la ventana? Bueno, son gente, son personas que van a tener trabajos menos calificados y obviamente con remuneraciones más precarias. Y creo que aquí está el centro. ¿Qué pasa para que no quede más gente aquí adentro de este cuadradito? Y además también tenemos un concepto general, se los contamos a todos, aunque más o menos ya se los planteamos, y es porque se planteó hace algunos días a raíz de EDU21, una organización que está integrada por distintos actores sociales, también distintos partidos políticos, planteaban esto de si era necesario un GACH, ¿no? Una especie de GACH para la educación. Bueno, con ese espíritu también empezamos el debate. Fernando Santulo. Saliste sorteado, Dios existe y te quiere, eso es lo peor. Soy la vanguardia. Me tocó arrancar a mí. Además, fogoneó este tema, hay que decirlo. Bueno, no, lo primero, respecto a lo que decías, respecto al egreso, ¿no? Quedan por el camino 6 y egresan 4. En realidad eso es un promedio. Claro. En realidad la situación, cuando uno introduce la variable nivel socioeconómico, en realidad es bastante más complicada la cosa que decir, que ya es bastante complicada. Esta es una simplificación que nos deja además muy mal parados en la región, ¿no? No, pero en realidad estamos más mal parados en la región, en el sentido de que en el percentil de más bajo ingreso, los que no egresan son, que alguien me corrija si me equivoco, 8 o 9. O sea, estamos prácticamente de que casi nadie de las personas que más necesitan una educación pública de calidad, es decir, la gente que más necesita el sistema público, no egresa de ese sistema. Y por otro lado, en el percentil superior, igual también hay gente que debería egresar y no egresa. Lo que pasa es que en el percentil superior ya estamos más parecidos a la región. Exacto. Entonces yo creo que ahí lo que hay es un problema que aparte no es nuevo, es un problema que en buena medida lleva ya 60 años de diagnosticado. En 1949 el maestro Julio Castro ya hablaba acerca del puente roto entre primaria y secundaria,
que también es resultado de las diferentes lógicas que tienen los dos subsistemas. Lo que para mí es interesante es, hablando de un GACH o de un posible GACH, estaría bien recuperar qué fue el GACH en su momento. El GACH fue un grupo asesor honorario que, integrado por técnicos de todas las diversas áreas que eran afectadas por la pandemia o todas las involucradas en la pandemia, que iba dando una interpretación rápida de la situación, proponiendo un diagnóstico y una serie de medidas que luego se implementaban, un poco sí, un poco no, porque siempre hay una instancia entre lo científico y lo político, ¿no? En este caso, el diagnóstico ya está hecho hace mucho tiempo. En todo caso, si existiera un GACH o una necesidad de GACH, yo creo que no iría tanto por el lado de diagnosticar lo que hay que hacer, sino de juntar las suficientes voluntades políticas y cómo esas voluntades políticas se pueden llegar a articular con lo que la academia ya sabe al respecto para que esos cambios se produzcan. Bien. Pancho, ya que estamos ahí por la punta, arrancamos por la punta. No se precisa ningún GACH para la educación. El diagnóstico, como bien decía Fernando, hace tiempo que está hecho. La diferencia radical con la pandemia es que en la pandemia no se sabía cuál era el futuro, no se sabía cuál era el presente, no se sabía qué era lo que iba a pasar con la pandemia y se precisaba, por tanto, recursos humanos específicos y muy técnicos y muy conocedores de los asuntos para guiar un poco en decisiones que de todas formas no tomaban ellos, sino que tomaba el poder político, que ese es un dato muy importante. Bueno, acá los diagnósticos están hace mucho tiempo, señalaba el del 49, pero también hay varios diagnósticos hechos, incluso los más recientes, incluso las pruebas PISA, que es cada 3 años que se hace, desde el 2003 hasta acá participa Uruguay, por tanto todos sabemos lo que hay que hacer, o por lo menos cuáles son los caminos técnicos. Tenemos una LUC que fue en la dimensión educativa ratificada por el pueblo, o sea que tiene una legitimidad mucho mayor que otras leyes en el Uruguay, y lo que está faltando ahora es implementar pues esos cambios ratificados por el pueblo y que aquellos que no estuvieron de acuerdo con esos cambios acepten la voluntad popular, porque es el pueblo el que define hacia dónde vamos. Laura Raffo. Yo coincido con Pancho y Fernando en cuanto a que el diagnóstico, ya lo sabemos, lamentablemente se consolidó una realidad de fractura y de exclusión en la educación pública, donde las personas que más lo necesitan son las que menos acceden, las que menos egresan, las que menos logra retener el sistema, y por lo tanto lo que hay que construir son acuerdos políticos para poder implementar reformas que fueron ratificadas, como decía Pancho, y que por lo tanto tendrían que tener, creo yo, un apoyo de todo el sistema, del gremio, después escucharemos hablar a FENAPES, es decir, de los docentes, de los padres, del sistema político. Hay reformas que ya están en curso. Y yo creo que ahora lo que tenemos que pensar es en cómo la educación se transforma en una herramienta para habilitar la igualdad de oportunidades y para habilitar que los niños, las niñas, los adolescentes aprendan a resolver los problemas y los grandes desafíos que trae el mundo, los avances en la biotecnología, el cambio climático, las realidades de exclusión, es decir, cómo la educación deja aprendizajes que toman en cuenta no solamente lo técnico, que por supuesto es muy relevante, sino también todas las habilidades sociales, lo que se llama la inteligencia emocional y las habilidades blandas para poder enfrentar esa resolución de problemas a futuro. Eduardo. No, yo comparto que no es necesario un GACH, pero sí creo que es necesario un gran acuerdo nacional sobre el tema de educación. Y eso involucra a los docentes como elemento fundamental, involucra obviamente al poder político, a las autoridades, al sistema político en general, involucra también a los padres, ¿no?, que también juegan un rol fundamental. No hay educación o desarrollo del joven en la educación si no tiene un apoyo y contención familiar, en una situación social compleja como esta, mucho más todavía. Y también necesariamente hay que contar con recursos para esto. Entonces, me parece que el camino es la construcción, como decía Fernando, la construcción de un espacio muy amplio de debate, donde se ponga sobre la mesa los lineamientos generales de la reforma. Parecería ser este documento que hace pocos días se presentó, 3 días antes de las ATD, ¿no? Y en materia de recursos económicos, yo veo con preocupación un importante recorte en materia presupuestal del orden de los 70, 80 millones de dólares,
que se recortaron en el marco de la discusión del presupuesto nacional y por tanto esta reforma va a contar con menos recursos de los existentes. Cuando Edu 21, que ha sido de alguna manera referencia para muchos, está planteando que en términos económicos su reforma, por decirlo de alguna manera, su propuesta, necesitaría incrementarse en 1.5 el PBI existente a fines del 2019, ¿no? Por tanto, este es un tema también a conversar. Emiliano Mandás, el secretario general del Comité Ejecutivo de FENAPES, como les decía Viviana. Aquí hay un primer punto que de pronto puede llegar a ser el del comienzo del debate de nuestros invitados. Se dice por parte de Pancho Fay, por ejemplo, de Laura Raffo, que la LUC, al ser ratificada, está aún más legitimada y que sería importante que aquellas personas o que aquellos colectivos que estuvieron en contra se sumaran entonces a esta lógica que ahora quedó impuesta. ¿Están dispuestos a eso, Emiliano? No, lo primero que hay que plantearse es si la LUC, de alguna manera, plantea todas las aristas de la reforma educativa. Yo creo que no. Creo que la LUC es parte del instrumento de reforma que después, analizándolo en profundidad, hay que caracterizarla si es una reforma o no. Pero también tenemos la pata presupuestal y la pata pedagógica, por decirlo de alguna manera, que es lo que se está presentando ahora en grandes lineamientos. Lo otro, el respeto a la soberanía del pueblo está arriba de la mesa, sin duda. El problema es cómo se construye un diálogo social para hablar del tema de educación. Lo que sí me alegra de las primeras intervenciones es que se tome el diagnóstico de la situación de la educación, no desde la perspectiva individual del esfuerzo de cada individuo, sino de un problema colectivo y social. Eso me alegra porque muchas veces hay algunos que se paran desde la concepción de que lo único que incide en un proceso de aprendizaje es el esfuerzo individual que pueda hacer cada uno independiente de la base material de la cual parta. Y el otro tema que me alegra mucho en el inicio del debate es que se ponga arriba de la mesa la palabra igualdad. Me parece que conceptualmente es una palabra potente e importante, pero no creo que la LUC legitime todos los aspectos de la reforma educativa, porque si no la reforma no se podría llevar adelante. Hay un aspecto presupuestal muy importante que va a haber que desarrollarlo, inclusive hay mucha preocupación en el propio CODICEN de la ANEP, lo que hemos participado de algunas reuniones bipartitas, el presidente del CODICEN alega mucha preocupación por el tema presupuestal, no sabe si se va a despegar del mensaje del Poder Ejecutivo o no, es lo que planteó en la última reunión, y tiene mucha preocupación de cómo va a ser para gestar esa reforma. Lo que está claro es que los mecanismos de consulta que se vienen llevando adelante no vienen satisfaciendo, no a las FENAPES, al gremio docente en general, no al sindicato como herramienta, al gremio docente. Entonces creo que ahí hay una dificultad que independe del resultado de la LUC, que es una parte de los protagonistas, no está arriba de la mesa su consulta. Sí hay mecanismos que se están impulsando, pero que creo que no satisfacen un proceso de construcción que pueda arribar a soluciones a ese diagnóstico, que además ese diagnóstico parte de diferentes concepciones, ¿no? Eso hay que dejarlo claro también. Con este marco curricular que se presentó ahora, que es como la base, digamos, para el cambio curricular, ¿cuáles son las diferencias que tienen principales? Vale decir también que no contó con el voto del representante de los docentes dentro del CODICEN. El documento parte de algunas premisas peligrosas. Por ejemplo, la afirmación de que la propuesta curricular vigente es un factor de expulsión de miles de estudiantes de la educación media, y después no fundamentarla en el documento, no profundizar en su análisis y ejecutar toda esa responsabilidad en la currícula, es un error. Uno puede, inclusive, yendo al último informe del INED, el mismo INED informa que la currícula en sí no es el factor principal, sino las formas que nos damos para evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. No en sí lo que se enseña, sino cómo se evalúa. Entonces creo que parte de una premisa bastante compleja. Después hay un traslado de responsabilidad de la igualdad hacia la equidad, que hay que discutirlo. Hay que discutir el tema de las competencias en profundidad. Lógicamente, cómo se plantean ahí el tema de los contenidos y el tema de los aprendizajes. Por momentos el documento establece prácticamente una subordinación de los
aprendizajes, a las competencias. Hay algunas aseveraciones bastante complejas con respecto al tema de cómo trabajar el tema de que los estudiantes lleguen al mercado laboral o al mundo del trabajo. Y había una complejidad extra. Nosotros venimos pidiendo hace meses la traducción del documento del Banco Mundial, un documento de 105 páginas, que es el último acuerdo que firma el Uruguay, para tratar de seguir analizando y estudiando, donde Robert Silva confirma en una bipartita que parte de la estructura de la reforma está ahí. No hemos podido acceder, hemos hecho la traducción de algunos pasajes y bueno, tiene algunos marcos conceptuales que hay que debatirlos en profundidad. Director Gonzalo Baroni. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que es inmensamente necesario discutir educación en espacios de debate público y poder intercambiar con distintos actores políticos y en particular con representantes de muchas áreas, que la educación es un tema importante. Siempre cuando hablamos y estamos en campaña política o estamos en distintos espacios, nos toca hablar de trabajo, nos toca hablar de la economía, nos toca hablar de muchos espacios de seguridad, por ejemplo, y es lo que en general sale en los informativos, en los programas de radio, en cada uno de los espacios. La educación viene un poquito más atrás siempre. Yo creo que si hay alguna de las pocas cosas que nos dejó muy positiva la pandemia es que la gente hoy en día habla de educación. Uno va con un niño, escucha a colegas, amigos, que va con un niño al médico, por ejemplo, y tenemos médicos preguntando, ¿y cómo le está yendo en clases? Algo que habitualmente no se realizaba. Y es muy importante justamente ese niño, cómo va avanzando esa niña, cómo va avanzando en su educación, si abandona, si no abandona, si se siente cómodo, si no se siente cómodo, si está incluido. Muchas veces nos toca escuchar discursos sobre la diversidad, la inclusión, y de repente vemos que en el aula es muy difícil porque los docentes se ven desbordados, porque no han tenido capacitación en lo que es la educación inclusiva. Estamos rompiendo el paradigma de separar a aquellos que tienen otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias, los estamos incluyendo en el aula y estamos con un espacio que a veces los docentes se ven saturados. Pero bueno, en definitiva yo creo que como primera introducción es importante que estamos hablando de educación. Nosotros como gobierno me parece que es bien claro que arrancamos con un plan de política educativa nacional, una hoja de ruta, que es uno de los artículos que estaba cuestionado en la Ley de Urgente Consideración. Tenemos 5 grandes líneas, está consultado por todas las autoridades de la educación vigente y hoy en día la población va a poder, con objetivos, con metas, con cada uno de los indicadores bien claros, qué cumplimos y qué no cumplimos. Van a poder ustedes, van a poder cualquiera de los que están aquí presentes, cualquier persona en casa va a poder decir, bueno, a ver, voy a la página 27 y veo el porcentaje de niños que culminaron cada año en cada tramo educativo obligatorio. ¿Este gobierno lo cumplió, no lo cumplió? Si no lo cumplió, ¿cómo lo puede justificar? ¿Qué sucedió? Estas cosas dan transparencia en la gestión, dan transparencia en las posibilidades que nos puedan evaluar. Porque nosotros podemos hacer muchos discursos, podemos discutir también, por ejemplo, el marco curricular nacional, que tenemos más de 50 páginas, que lo tenía muy bien el representante de los sindicatos, marcado, estudiado y discutido. Bueno, la verdad para mí es una virtud poder discutir estas cosas. Que estemos con la educación, como decía al principio, sobre la mesa, pero además con una serie de documentos, cientos de páginas elaboradas por autores nacionales, elaboradas en conjunto con educadores, elaborada en conjunto con cada una de las personas que hemos consultado. La verdad me parece que una virtud como país es un gran diálogo nacional. No nos olvidemos que este país también tuvo 2 acuerdos interpartidarios en los cuales básicamente los partidos políticos que estaban con representación parlamentaria se pusieron de acuerdo de cuáles eran las líneas. 2 acuerdos políticos que no llegaron a ningún punto, o por lo menos que no avanzaron en los principales aspectos. Yo estoy de acuerdo en discutir de pronto si tiene que haber un espacio de diálogo, si tiene que haber, que de hecho lo existe en muchos aspectos, pero empezar a discutir, ¿es el espacio para un GACH? Ahora parece que EDUI 21 está legitimado, cuando en realidad parecía que antes eran corporaciones, que antes eran gente incorporada de otro lado. En todo el mundo la sociedad civil es parte de la discusión, así como son los gremios, así como son los representantes de padres y madres de los niños y niñas que concurren a los centros educativos. Es natural que haya sociedad civil opinando, es natural que haya partidos políticos oponiéndose y es natural que cada vez que se quiere llevar adelante una transformación educativa, porque este gobierno no habla de reforma, pues la reforma es puntual, sino una transformación continua que necesariamente hay que continuar día a día, mes a mes y año a año, y que lo planteamos como una política de Estado, es natural que haya gente que se oponga,
Porque si no hay absolutamente nadie que se oponga y si absolutamente a nadie se le toca el statu quo es porque evidentemente no hay una transformación necesaria. Sí, el punto por ahí es, porque hace varios años que da la sensación de que se está intentando una reforma, una transformación, o llamémosle como prefieran, y el punto es que no se logra, ¿no? Y por allí cada vez que se habla de educación o se discute de educación se termina hablando mucho del gobierno, pero poco de lo que pasa dentro del aula. Mandasen decía hace un rato, ponía uno de los puntos sobre la relación entre la educación y la productividad. Y ahí hay uno de los puntos centrales, pero antes vamos a ver un auspicio. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Era para que nos diera hambre y nos pusiéramos un poco más discutidores. Bueno, plantea este documento que elaboró la ANEP, el Marco Curricular Nacional. La relación entre educación y productividad aparece explicitada en todo el documento, ¿no? Y lo que dice es que hace alusión a la necesidad de que la población más vulnerable adquiera competencias laborales comercializables. En la misma línea se plantea que la educación es especialmente importante para reforzar las competencias y aumentar la productividad de la generación actual. Uruguay necesita centrarse no solo en la cobertura y calidad de la educación, sino también en su relevancia, alejándose del tradicional plan de estudios. ¿Por qué no están de acuerdo con esto los docentes? Nosotros, el problema es que si vos visualizás el documento hay como un apresuramiento a la acreditación de saberes a temprana edad. Si a mí se me dice que vamos a elaborar un diagnóstico y que a determinados sectores de la población que ya tienen un recorrido laboral vamos a plantearnos movimientos pedagógicos de programas para acreditar saberes, y bueno, es una cuestión con bastante asidero. El INEFOP lo hace en diferentes herramientas. Ahora, potenciar absolutamente las competencias en detrimento de los contenidos en ciclo básico nos parece un error, porque creemos que tiene que haber un acceso democrático al conocimiento universal que no quita que vayamos a adquirir competencias, vamos a adquirir mucho más competencias que la que dice el propio documento. El problema es que el documento hace una conceptualización que profundiza aún más aquella teoría del capital humano de la década del 90, ¿no? Competencias laborales comercializables. Creo que plantearse esa meta en primer ciclo de la educación media es un error desde el punto de vista estratégico. Entonces, nos parece que hay como un determinismo, y esto lo digo con profundo respeto, en el tema de, bueno, vamos a evaluar las metas. Yo creo que está bien. El problema es que, ¿cómo cierran esas metas educativas? Porque hay países en la región que tienen mejores números que nosotros, sin duda. Ahora, yo invito a ver la experiencia peruana de educación, la educación garage. Los niveles de aprendizaje en esos lugares son catastróficos. Ahora, tienen números excelentes para presentar las estadísticas. Entonces, ojo con que no vayamos hacia un lugar que pulverice los aprendizajes. Y además, yo voy a hacer referencia a una entrevista que hace pocas horas Aristimuño, que también tengo diferencias, pero bueno, es como el principal cuadro de la reforma, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del CODICEN. Es como... Y ella en algún momento se sincera y dice, a mismo contexto socioeconómico, no hay diferencia entre lo público y lo privado. Y el documento parece que en su recorrido anula las desigualdades de base material, las anula. Cuando sabemos, y acá se dijo en el diagnóstico, que los quintiles más golpeados son los quintiles más bajos. Ahora, perdóname la interrupción, ¿Sí? pero para integrar a todos al debate, esto que a veces se menciona como la igualdad, no es tratar a todos iguales, o sea, es tratar a aquellos que más necesitan de forma diferente. ¿Ese es el espíritu del documento? Además, yo tengo que hacer un poco la aclaración. Yo integro el Ministerio de Educación y Cultura. Esto es un documento elaborado por la ANEP, que ni que hablar, que cumple con muchas de las líneas a nivel gobierno y que tenemos una coordinación clara, explícita y sin ninguna duda. Así que por lo menos algunas cosas a mí directamente no me compete tomar partido. Lo que sí quiero aclarar, Uruguay, cuando uno habla, y el secretario general de FENAPES lo comentaba, y se compara con la región, pero sobre todo con el mundo, Uruguay tiene dos situaciones que son muy perversas.
no solamente no retiene, sino que además separa. O sea, tenemos la brecha más grande de todos los países que miden, por ejemplo, en PISA, la brecha más grande. O sea, el quintil más bajo, el 20% más pobre, con el 20% con mayores recursos. Esa es la brecha más alta. Y además terminan la menor cantidad de la región. Claro, ¿y qué hace este documento, o qué hacen estas ideas, o qué hace esa hoja de ruta para abreviar la brecha? Bueno, esta discusión, que entiendo que desde algunas posiciones no estén de acuerdo, porque es comprensible y ya hay algunas posiciones filosóficas distintas, por lo menos estamos discutiendo competencias. Hace muy poquito tiempo hablar de competencias era algo que era casi un tabú, que era difícil. Hablar de que esté asociado con el mundo laboral fuera de la UTU ya era toda una discusión de por qué tendríamos que enseñar para el mundo laboral. Y bueno, primeramente porque podemos discutir nuestro sistema, en particular el sistema capitalista, pero la gente adquiere herramientas también para sobrevivir y para no tener dependencia y para adquirir mayores libertades. Entonces, hoy en día lo que sucede cuando esos jóvenes abandonan, muchas de las cosas que dicen, y hay gran cantidad de estudios que lo avalan, que consultan de primera mano a esos estudiantes, es porque no le encuentran ningún propósito a la educación. No le encuentran ningún propósito al marco curricular que están recibiendo. ¿Para qué me sirve dedicarle horas? El ser humano es profundamente racional. A diferencia de lo que mucha gente quiere plantear, es profundamente racional. Mide la cantidad de horas que le está dedicando al estudio, mide exactamente lo que le retrae, lo que le devuelve, perdón, y ahí dice, yo termino la secundaria tal cual como la estoy cursando. ¿Cuánto me aporta? ¿Cuánto me veo beneficiado en el mercado laboral? ¿Cuánto menos esfuerzo tengo que hacer para llevarle el pan a mis hijos? Bueno, eso exactamente es lo que el ser humano profundamente racional lo mide. Y hoy en día se nos van todos los días y cada minuto, cada hora que perdemos, los estudiantes como arena entre los dedos. Claro, eso. Es decir, los datos que decía sobre Perú. Perú no está excelentemente calificado. Y Perú viene, además, comparativamente con Uruguay, de un punto mucho más lejano. Eran la mitad analfabetos en la década de 60. Es incomparable. Vamos a empezar a compararnos con la gente que siempre nos comparamos. España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ¿no? Si bajamos a compararnos con Bolivia, que era 1/3 total de la población analfabeta de la década de 60, no vamos a llegar a nada. Eso uno. Dos. El tema es que el padre que nos está mirando dice, bueno, pero ¿para qué vas a ir hasta los 18 años del liceo si de todas formas no vas a aprender nada? ¿Qué quiere decir ese no va a aprender nada? Que no va a ser útil para poder conseguir un mejor trabajo. Es decir, acá la gente lo que quiere cuando va a la educación es que sea útil para tener mejores ingresos y una vida laboral aceitada, exitosa, lo que fuere, que le permita salir adelante y formar una familia. Eso de que lo que pasa que por qué en el ciclo básico, pero las competencias son la base. Los alemanes con 16, 17 años salen a trabajar y se ganan su salario y salen adelante. ¿Por qué vamos a negarnos a eso? ¿Por qué decir que en realidad, o suponer que acá viene una línea en inglés del Banco Mundial y nos tira línea? ¿Pero qué es esa pavada? ¿Qué es esa forma de pensar la política según la cual nosotros estamos al servicio de una especie de imperialismo que quiere que seamos una especie de locos en donde no tenemos ninguna formación propia ni ningunos intereses propios? Andate al interior, andate a Cuarembó, andate a Río Negro, andate a Paysandú. ¿Qué es lo que quieren los pibes? Salir y trabajar y tener mejores salarios. Bueno, también. lo que fuere. No, pero te digo que te encontrás con las madres que te dicen, yo lo que quiero, no quiero que le falten más los profesores, porque si no mi hijo no va a tener oportunidades. Pero menciono el interior porque es productivamente súper potente hoy en día, es el que está saliendo adelante desde hace mucho tiempo. Entonces hay que dejarse del bla, bla, bla y avanzar y dejarse de gags y poner actividad y poner acción. ¿Eduardo? No sé Pancho a quién le contesta, pero yo hablo, ¿no? Da su opinión. Lo de Perú es un ejemplo del ministro de Educación y Cultura en una entrevista, digo por las dudas. Claro, pero yo no dijo que digo fuera porque no dijo que fuera excelente. No, pero hay que subir el nivel de excelente. debate y no entrar en el ataque así, porque si no, no aportamos al debate. ¿Te sentís atacado ahora? No. Porque dijiste que Perú era excelente. Lógicamente. Bueno, ahora dijiste que Perú era excelente. Perú no es excelente. Perú no es excelente. Yo no dije que era excelente, dije que acá se tomaba como modelo. Y lo tomaban en algunas jerarquías. Dijiste que era excelente. No digas algo que no es verdad. Dale. Ahora te contesto. Yo digo que si en realidad estamos ante un tema tan urgente, ¿no? Como compartimos, creo que todos, este gobierno lleva 2 años y medio prácticamente, ¿no? 2 años y poco. La presentación de este documento fue ahora. No sé qué pasó en estos 2 años y pico. Una pandemia. La pandemia y
normal. Ah, ¿no era una adivinanza? En la Ah, pandemia me había equivoqué, Zoom, me en la equivoqué. pandemia hubo clase. Bueno, en la justamente, pandemia se ocuparon de eso. hubo ¿Qué te plan- parece? en la pandemia hubo plan Ceibal, Pero por por suerte supuesto, plan Ceibal, y que permitió todo lo otro, que ahora el permitió todo lo ministro, otro. que ahora el, claro, que ahora el ministro reconoce como un enorme Siempre avance. lo ¿no? ahora no, siempre Y lo que reconoció. criticó. No sea pícaro, no sea pícaro. No siempre No, reconoció. Siempre Los no siempre sindicatos se reconoció. opusieron al plan Ceibal. Eso partimos la base. No, buena nada. parte. Leí la entrevista al Buena ministro parte, Bresner, para buena nada. parte del Frente Amplio se opuso al plan Ceibal. El Quijote de Miguel Bresner, en una puerta cerrada, porque lo cuenta con Tabaré Vázquez, tomó la decisión de avanzar en muy poco tiempo por un plan Ceibal, que fue evolucionando y que este gobierno ¿Querés que te muestre la entrevista de transformó, lo que dice Bresner? se transformó Lo que en dice una él, política de no Estado. vos, él. Deberías estar orgulloso de que es una política de ¿cómo Estado y no no voy que a lo estar? cerramos. Pero claro. Porque si lo cerramos estábamos Ah, mal. si Si lo lo cerraron, mantenemos y lo profundizamos Era estamos bien. suicida. Si lo cerraban era suicida, porque en realidad durante toda la pandemia todo lo que se pudo hacer en materia educativa fue gracias a la conectividad y al plan Ceibal. Y a los O sea docentes que se pusieron y el a los cuadro al hombro. docentes, totalmente de acuerdo. A los Porque docentes, sin los docentes esto que no ahora era ustedes posible. excluyeron, ¿no? Excluyeron de ¿Quién los se consejos. excluyó? Y los excluyeron de los consejos. ¿Dónde? ¿O ¿En no? el Codicen no En la están? LUC. ¿En el No, en el Codicen no Codicen están? están, no están en los Y el consejos. pueblo lo ratificó. Todos sabemos. Y el pueblo Todos lo sabemos ratificó. lo que hablamos. Estás en Y contra el de, entonces, pueblo de lo que lo pasó el No, otro día con la estoy a LUC. favor de la incorporación de los docentes al debate. Porque en realidad no sé El dónde está ASATE el del otro debate. día. No sé dónde está el debate. Si 3 días antes de presentar el documento. No sé Pero dónde un está el documento debate. que ustedes nunca pudieron presentar. Tú compartís la necesidad de incorporar a todos los actores, pero yo no veo dónde están incorporados los actores. Pero y además, si veo que hay recortes presupuestales, no veo cómo van a poder implementar transformaciones de fondo con recortes presupuestales. Yo creo que la educación debe haber sido excluida. No creo que compartimos esto, me parece, ¿no? O no sé si lo compartís. Debería haber sido excluida del recorte presupuestal, si es que estamos pensando en una reforma, en una transformación. Y no quiero meterme, para no ampliar el debate, en lo que ha sido el rol del INEFOP, en todo lo que tiene que ver con la acreditación de saberes y demás, que es un organismo que desapareció de la escena pública nacional. No existe más. Está ahí, no existe más, tiene plata y no ha ejecutado prácticamente nada durante todo el proceso de la pandemia, teniendo a la gente encerrada en la casa, haciendo teletrabajo, pudiendo desarrollar muchas capacidades durante ese periodo. Cero. Por lo tanto, me parece que seamos coherentes con esto. ¿Hay necesidad de un diálogo? Bueno, entonces, ¿cuándo empieza este diálogo? Vamos 2 años y medio Bueno, y todos yo creo sabemos yo creo que hay ya tiempo empezó, para las cosas. Eduardo, a mí me hay parece tiempo que, para las cosas bueno, en lo que tiene que ver me gustaría con los tiempos dar- electorales. A ver, Laura, por favor. Sí, yo Y creo por tanto, que me parece que los tiempos son Sí. ahora. esta transformación creo que ya empezó. Creo que durante la pandemia se logró sostener un sistema educativo y luego estaba en cuestión la LUC y una parte importante de la reforma educativa que allí estaba presente. Por lo tanto, el momento de profundizar es ahora con la LUC ratificada. Pero fuera de eso me gustaría agregar otro elemento al debate que me parece muy importante. Si nosotros creemos que la educación es el elemento que le va a brindar a los niños, a los adolescentes, la posibilidad de salir adelante, que es lo que quieren sus padres. Vos hablas con cualquier padre del interior, en Montevideo, Yo soy padre, quiere que salga sí. por eso, quiere que el chiquilín salga adelante. Y muchas veces ese salir adelante es bueno, que cuando salga con capacidades. Y sí, para conseguir un laburo, para ganarse la vida, para que le vaya bien y que disfrute y que sea feliz y se pueda desarrollar. Eso es el deseo de todo padre. Para que eso suceda y que pongamos al alumno en el centro de todo, quien más puede influir sobre el alumno es el docente, sin lugar a dudas. Porque el docente es el que lo estimula, el que lo motiva, el que lo tiene que capturar en el sistema, ¿no? Todos recordamos a aquellos docentes que nos motivaron y que nos dieron para adelante y son los que retienen a la gente en el sistema. Con respecto a los docentes, a mí me parece muy importante en esto de que se incorpore lo técnico y también la habilidad blanda y que se incorpore el incluir a personas con procesos de aprendizaje diferentes y que no solo se iguale oportunidades entre los que más y menos tienen, sino entre los niños y las niñas que tienen distintas capacidades de aprendizaje. Me parece crucial lo de la titulación docente, que es algo que se puso ahora arriba de la mesa. Yo, estudiando el tema, me informé que hay docentes en secundarias, más de la mitad en algunas materias, tanto en secundaria como en UTU, que no tienen un título docente. Por ejemplo, dan clase de matemática o de física, saben de matemáticas, saben de física, pero no tienen un título de educador. Qué importante que es el título de educador, ¿no? Permitir eso. Yo soy economista,
¿Puedo dar una clase de matemática? Y bueno, sí puedo dar una clase de matemática. Ahora, ¿soy buena educando? Bueno, no lo sé, porque no me capacité para ello. Cuando tú te capacitas como educador, también sabes cómo incorporar la tecnología, cómo incluir a todo el mundo, cómo tratar en clase un tema, cómo motivar. Y también me parece muy importante lo de las faltas de los docentes. Me parece que es un tema que hay que poner arriba de la mesa y con la complejidad que trajo el estudio de FENAPES y de esos documentos donde se justificaban faltas, que también, informándome de eso, sabemos que ese 20% del ausentismo docente, ¿no? Ese 20% es una vez por semana un niño, un adolescente que no tiene clase. Y me parece importante poner arriba de la mesa eso, porque se habló mucho de las faltas amparadas en el fuero sindical, que eso por supuesto que está previsto, son 1000 horas por mes, que si el sindicato le anuncia secundaria, a ver, corregime, Emiliano, si estoy equivocada, se le avisa secundaria dice en qué liceos y qué docentes van a tomar esas horas amparadas en los fueros sindicales, eso se comunica, para esas clases se da la posibilidad de que entre un suplente. Sí. Eso es un tema, y también las horas que no se logran llenar, ¿no? Porque ahí todos conocemos estudiantes, escolares, liceales que no tienen docentes hasta mitad de año, a veces y más. Bien, vamos por parte. Lo primero sobre la reforma imperialista, el que afirma que hay parte del lineamiento del documento de reforma curricular que están en el documento del Banco Mundial, fue la presentadora del programa y es el propio Robert Silva que lo afirma. No es Emiliano Mandazzi. Lo segundo, con respecto al tema de la empiria, de qué pasa en los barrios de Montevideo, yo puedo entender que uno haga el acting acá de decir determinado. Yo hace 15 años que doy clase en Piedras Blancas. Y hace más de 10 que doy clase en la zona de Maroñas, barrio Ituzaingó. El planteo de los padres no es ese. El planteo, no es que la gente el planteo de los padres es, quiero que mis hijos se formen, quiero que mis hijos estudien, quiero que mis hijos se queden acá para poder estudiar y elegir en algún momento qué carrera seguir. Ahora, el planteo de los papás en masa no es mi hijo salga a trabajar mañana. Discúlpenme, el planteo de los papás termino porque no hay para poder desarrollarse y para conseguir empleo también. Sí, pero también que se respeten los procesos de aprendizaje y el acceso al conocimiento. Pero porque no hay ningún papá que te diga... ¿Algún padre de Piedras Blancas? No, pero déjame hacerte una pregunta y después continúas. ¿Algún papá o alguna mamá de Piedras Blancas realmente te ha dicho que no quiere que su hijo pueda conseguir un buen empleo? No, pero lo que pasa es que el planteo del papá en primer ciclo no es que... Cuando un papá te aborda en primer ciclo, pide para hablar contigo porque la asignatura no le puede estar yendo bien, porque fue la reunión de padres. Ningún papá de primer ciclo que va a hablar con nosotros te plantea que quiere que el hijo salga a trabajar mañana. Es más, los chiquilines que salen a trabajar a temprana edad es porque no hay plan B en la familia y tienen que aportar para la olla. Está hablando de los adolescentes y los padres cómo quieren que salgan. Los padres quieren que salgan con una formación que les permita elegir una carrera, desarrollarse. Termino. No está pasando Termino. No es verdad. Termino. No es verdad. Termino. Sí, terminá, pero digo, no es verdad. Pero no es verdad desde tu empiria. No, pero no es mi empiria, son los datos de la prueba. Pero son los datos de que te acabo de decir. Sí, son los datos de la desigualdad brutal que hay en este país. El 80% no termina el liceo. Pero le estás adjudicando al sistema educativo la responsabilidad de desigualdades brutales de base material. Es poco serio para el debate. La base material pasa en todas partes, pasa en Urano, pasa en Montevideo. Con respecto a las faltas, el 80% de los pobres no terminan el liceo. ¿Qué tiene que ver eso con que vayan a la facultad? Si son los mínimos los que van a la facultad de los más pobres. Es una tomadura de pelo. ¿Que no tienen derecho a ir a la facultad? Que van a la facultad. No tienen derecho a ir a la facultad. Pero ¿cómo voy a decir que no tienen derecho a ir a la facultad? No es eso lo que te estoy diciendo, que tú decís que quieren decirte que van a la facultad y yo te digo que la realidad no es esa. Yo no planteo eso. No planteé eso. Lo que estoy planteando es que Laura planteaba la situación en Piedras Blancas, el tema de lo técnico y las competencias. Yo lo que estoy diciendo es que trabajando en ciclo básico en Piedras Blancas hace más de 15 años, el planteo de los papás es que puedan seguir estudiando. Y el tema laboral en Piedras Blancas es una situación que los padres la abordan a temprana edad cuando no quedan otra porque es necesario para el sustento familiar. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que en Piedras Blancas hacen feria, la cantidad de estudiantes en Piedras Blancas que trabajaban en el mercado modelo y aún así iban durante el día a estudiar.
Eso es lo que estoy diciendo. Son la minoría. ¿Está? Son la minoría, porque a los 15 años la mayoría de Piedra Blanca ya no está más en el liceo. Eso es lo que tenés que también decirle a la gente. Sí, se desvinculan una cantidad. Y bueno, pero hay una lógicamente. responsabilidad allí, hay Pero un problema allí. responsabilidad Si no van los social. profesores, No ¿qué solo de interés la puede ir a un lugar educación, que no van los no te profesores? adjudiques toda la educación, porque le estás No, debe ser planteando el la educación clima que también, haga yo no digo que magia. no. Pero el Termino, problema es que para no oír la ninguna, minoría, estás ninguna hablando respuesta. de la minoría. Sí, Estás para no concentrando oír en la ninguna minoría de la respuesta. gente. El tema de las licencias sindicales, hay un convenio marco, que es el Acta 90, que prevé un global de horas de licencia sindical Esas son las 1000, ¿no? para las 1000 mensuales. para los dirigentes, y después la propia Acta 90, que es un documento bastante extenso, Sí, no son las 2 ley. hojas que se manejan en la investigadora o que algunos legisladores presentan públicamente, prevé para instancias sindicales licencias puntuales. Con respecto al ausentismo docente, ese 20% no está construido de ninguna manera por la ley, por los fueros sindicales. Hay un gran ausentismo docente, primero. Ah, no, son dos cosas separadas, estamos de acuerdo. Está bien, Entonces el pero ausentismo, otra cosa es parecía cómo que se se presentaba justificaban. como una Son dos globalidad. cosas separadas. Con respecto al tema del ausentismo, bueno, hay un gran ausentismo por enfermedades vinculadas a la propia profesión. Hay un problema en el sistema educativo uruguayo, que es los docentes trabajan demasiadas horas. En esos sistemas educativos que tanto se hablan, hay una unidad docente que es mucho más pequeña, y después hay horas como de departamentos para corrección, apoyatura de estudiantes, preparación, investigación, inclusive en algunos sistemas educativos. Entonces también tenemos que dar una discusión sobre que el docente tiene que trabajar una unidad docente que tiene que estar compuesta básicamente por 20 horas y después horas remuneradas para otro tipo de tareas. El promedio de los docentes para acceder a un salario que le permita mantener a su familia tiene que acceder a más de 40 horas. ¿Está? A ver, Es Fernando, así. voy contigo, porque además lo que uno advierte aquí es que efectivamente, si miramos Montevideo, el mapa de Montevideo, ya hay inequidades que han quedado notoriamente marcadas en este momento del debate. Y después nos vamos a lo que se decía, el corte zona metropolitana, si querés, con el interior. Entonces, la verdad, qué desafiante que debe ser encarar una evolución en la reforma, ustedes no le quieren señalar como reforma, sino como una evolución, ¿no? en el sistema educativo. Transformación, Una transformación, porque- cuando hay tal complejidad aquí en Montevideo y además en la diferencia Montevideo interior. Creo que, o sea, se están mezclando varias cosas y hay una cosa que me resulta un poco sorprendente de un debate que es sobre la educación, pero que de alguna forma es algo que se repite en Uruguay y que es bastante cansador también de alguna forma, y es... yo empecé diciendo que había una especie de sujeto metido en esta conversación y ahora ya lo omitimos por completo. Sí, sí. Estamos discutiendo ahora sobre aspectos que tienen que ver sobre si algunos sindicalistas cooperaron unas horas o no, y una serie de cosas que me resultan absolutamente irrelevantes y que me parecen por completo laterales y que por supuesto no van a hacer que nadie jamás se mantenga en el liceo. Por supuesto que eso puede ser un problema, pero me parece que si seguimos discutiendo problemas que tienen que ver con el estado de las corporaciones que discuten la educación y no sobre la educación, vamos a seguir siempre pegando en el lugar que no es. Las corporaciones, cuando te referís a Me corporaciones... refiero al es el sindicato, pero también me refiero a los organismos del Estado. Pues sí. Pero, a ver, no estoy tomando una posición tercera. Lo que intento decir es esto. Cuando se habla de que la desigualdad pesa, sí, es evidente. Sí. La gente más pobre egresa infinitamente menos. Por eso estamos teniendo esta discusión. Si la desigualdad no pesara, no estaríamos teniendo... Si todo el mundo egresara igual, no estaríamos teniendo esta discusión. Ahora, hay otro montón de países que son increíblemente más desiguales que Uruguay en América Latina que tienen mejor egreso. Entonces, el problema no necesariamente se reduce a decir hay una desigualdad, entonces con eso ya está, no se hable más del asunto. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema presupuestal. Es verdad, precisas un buen presupuesto para hacer cosas. Ahora, yo la pregunta que tengo es, ¿el Frente Amplio en los 15 años que estuvo intentó mejorar el presupuesto? Hasta donde tengo entendido, sí. ¿Qué resultados obtuvo? Nada. Entonces, o sea, nada no. Tuvo un no, pero antes que te enojes, Eduardo. No, porque sé que te vas a enojar. Acá no estamos hablando acerca Te voy de... a mostrar que no. Que no es así. No dije nada. Nada en lo que se refiere al egreso de los más pobres. Tampoco es así. Y bueno, ese número sigue bajando. Ese número no mejora, o sea, sigue siendo cada vez No más mejora gente la que no egresa. sustancialmente, vamos para decirlo. Sí, o sea, eso no hay es otra nada. cosa. Sí, Eso es pero no hay diferente. nada, perdóname que lo diga así, pero no hay grandes porotos que Frente Amplio se pueda notar en esa materia específica. En otro montón de materias sí, plan Ceibal y todo un montón de cosas, sin ninguna duda.
Pero no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo acá es qué pasa, porque si no siempre terminamos hablando de otra cosa que no es lo que nos trajo acá. Pero perdón, ¿Qué pasa con los sectores más bajos? Vamos a sincerarnos en esto. Mujica quería hacer una reforma educativa, no la pudo implementar. Y Vázquez también, y no la pudo implementar. Estamos de acuerdo en esto. Yo, perdón, Había y tampoco transformaciones de base a- no, porque si no, sinceramente, Pero además algo más. Yo Obviamente lo que hubo único que me avances. resulta indefendible en esta situación, dado la situación en que estamos, es defender el actual status quo. Eso no se puede defender. Podés tener millones de alternativas y millones de propuestas que, ojo, yo no dije que haya que volver a discutir otra vez todo, porque vos en realidad tenés un gobierno que le tiene un mandato para hacer determinadas cosas. Podés discutir, esta conversación arrancó muy bien, estábamos discutiendo un montón de cosas que tenían que ver, o bueno, ¿cómo podría ser el acuerdo por este lado? No sé qué. Y de repente terminamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver y que es lo que pasa siempre en este debate. Entonces, yo lo que creo es que hay que restituir, y que es un gran problema, que recapitulo una vez más. El problema en secundaria, que el sistema de secundaria expulsa gente, no es una cosa que empezó a pasar tampoco recientemente. Empieza a pasar cuando se incorpora masivamente la gente. Secundaria fue concebido como un paso a la universidad en el cual, mientras solamente a secundaria iba clase media y clase alta, la gente aceptablemente egresaba. Cuando ingresa un montón de gente, esa gente no puede ser retenida porque el sistema de secundaria no está concebido para retener gente que no quiere ir a la universidad. Entonces, lo que ocurre en este momento es que todo aquel que no tenga planes de ir a la universidad, en secundaria, es expulsado por el sistema. Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo acá. ¿Cómo hacemos para retener a la gente que quizás no quiera tener una carrera universitaria, pero sí quiere terminar el ciclo completo de secundaria para tener unas competencias que le permitan no perderse en ese magma de laburos horribles que en 10 años no van ni a existir? Sí. Bueno, esa era la pregunta original, ¿no? Lograron que me calentara. Tenemos unos auspicios y la seguimos. A ver. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Bueno, si hay un tema que debería también... Pasa que a veces uno transita por los lugares comunes y va perdiendo la esencia del concepto, ¿no? Eso de la política de Estado. Bueno, hay líneas en educación que se han mantenido a lo largo de los años, de la apertura democrática para acá, hay algunas líneas que se han mantenido. Ahora, con este nivel de debate, y sin entrar en eufemismos, la verdad, optimismo es lo que falta para que se puedan poner de acuerdo las corporaciones pensando en el alumno, porque así con este nivel efectivamente hay distorsiones de tal magnitud en materia de propósitos que es muy difícil que se vayan a poner de acuerdo. Se salvan individualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Muy breve. La gente que puede... Pero vos confías en una política de Estado para la educación. En lo más mínimo. De ninguna manera el Frente Amplio se va a alinear ahora a lo que está haciendo el gobierno, ni tampoco van a hacerlo los sindicatos. sabemos qué hace el gobierno. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Tenés un mapa ahí está, pero pará, quiero decir esto otro que es más importante, de verdad. Porque eso es lógico. Yo no supe que hicieron 15 años. Apenas mejora... Yo no supe que hicieron 15 años con la mejor bonanza que tuvo el país en la historia. No, la mejor Porque bonanza. vos me decías, ¿qué hicieron en 2 años y medio con una pandemia en el medio? A mí me cuesta decirte un montón de cosas que me hubiese encantado hacer en 2 años y medio. Pero ¿sabes qué pasa? Tuve que intentar, mientras ustedes caceroleaban, tuve que intentar tener las clases abiertas. ¿Cuándo caceroleamos? Cuando ustedes caceroleaban, tuve que intentar tener las clases abiertas. Así trabajamos del gobierno. A mí me daría vergüenza si en 15 años, con la mejor plata que tuvo este país, no hicieron absolutamente nada de lo que acaba de decir Fernando. No, es un disparate. Eso me daría un poco de vergüenza, venir acá. Pero yo tengo vos ahora me estás cifras. preguntando si en 2 años y medio hicimos cosas, planteamos una hoja de ruta, planteamos una reforma en marco curricular, mantuvimos lo bueno y estamos modificando lo que a nuestro entender Bueno, eso me no fue gustaría tan saber. bueno. Entonces, Pero- increparle al gobierno que en 2 años y medio, en 2 años y acaban de medio, presentar el documento. Lo 15 acaban de años, presentar. Brenta, 15 años Sí. con plata Y yo en la billetera, con organismos Sí, internacionales, con con ahorros, endeudamiento. ahora con ahorros, Con ustedes, ¿no? endeudamiento. 400 millones de dólares. Con endeudamiento, con un plan instalado en la ANEP que lo financia todos los días el BID, que está instalado. Todos esos buenos cargos que ganan aparte mejor que los Vos docentes, decís que eso no que tuvo fueron traducción criticados ninguna. porque el propio Mujica decía que había que destrozar a los sindicatos. No, nunca Tu dijo. presidente, el presidente que yo no voté, pero que lo respeto mucho, Sí, yo me decía sentaba que con había él que todos los destrozar. lunes, nunca dijo eso. No, nunca dijo que había que Destrozar hacer pelota a los sindicatos con una palabra más soez. Disparate. ¿No lo dijo? Bueno, porque ahora parece Yo que digo, nosotros en 2 si la años y medio tenemos que discusión es acelerarnos. Ir para atrás En 2 y ver años los tenemos que 1.300 acelerar. millones de dólares de inversión
la cantidad de escuelas de tiempo completo, la cantidad de escuelas Que de se tiempo opusieron a extendido. las escuelas de tiempo completo. De eso no hubo. Ustedes habían opuesto a las escuelas de Sí, sí, tiempo pero completo. ¿cuántas Digan escuelas de que tiempo también es una completo política se de Estado. crearon en el periodo anterior? Digan que El también es doble una de las que política de había. Estado. ¿Cuánto se incrementó el salario docente? ¿Cuánto es la inversión en materia de infraestructura? O no importa el local donde estás. No, está bien. No, vayan a ver el liceo Pero 17 vamos acá, adelante, dos cuadras, la Escuela Ecuador, nueva, yo fui a la Escuela Ecuador, no existe más, Eduardo, es otra Escuela vamos Ecuador. a- porque te cortamos. Vamos para Pancho. adelante, ¿no? Porque si volvemos para atrás, yo tengo cómo mucho se para decir. enfrenta esto? Hay dos cosas importantes. Primero, hay un tema demográfico de largo plazo. Las nuevas generaciones van a ser menos numerosas que las anteriores. Por tanto, y esto es un titular, pero es importante, no se puede plantear, por eso hay que gastar a 100 en la educación, pero la cantidad de gente va a ser menos, por tanto esos 100 rinden más. Esa es la evolución que ya sabemos que va a ocurrir los próximos 10 años en Uruguay. Y lo segundo, y muy importante, la privatización de la educación se hizo de hecho. Las mejoras económicas en las clases sociales del Uruguay de estos 15 años de bonanza económica, lo que hizo fue que apenas pudo la gente, se pasó al privado. ¿Y por qué? Sí, creció la educación privada. Apenas agarró un mango, se fue a la educación privada. Sí, creció la educación privada. La matrícula de la educación Sí, pública. creció la... Aumentó la matrícula Notoriamente. privada durante el gobierno del Frente Amplio. Y aumentó la matrícula en general. Pero en la educación el pública porcentaje, también. entre 16 y 18% iban a privado durante el gobierno del Frente Amplio. Ahora va entre un 14 y un 15. Sí, Eso es un dato. y ahora irán todo lo que puedan. Pero Y bueno, Salvo que sin ¿por qué salario, todo lo que pero ¿por pueda? qué es que la sin gente Para salario, mí no sin tiene que empleo, todo lo que pueda. no Para mí podés. tendrían que tender a ir lo menos posible, porque No, la educación pública es totalmente para de acuerdo todos. con eso. La pagás vos, la pago yo. Perfecto. Yo quiero que vaya todo el mundo a Eso la lo educación vamos a poder pública. evaluar. Vamos a ordenarnos. ¿No? por favor. Con esos indicadores que tenés. Sí. Hay- A ver, permíteme Sí. para... No, está bien. No, para plantear un tema, digo, porque ya que Fernando decía de hacer foco en el alumno, que me parece muy importante, cuando yo planteé lo de los docentes, es haciendo foco en el alumno. Por supuesto que lo edilicio, por supuesto que importa, Eduardo, en eso estoy de acuerdo contigo. Con un buen local y un buen docente sacás los mejores niños y, buen los salario. mejores adolescentes. Con un buen docente que gane esté bien. motivado. Sí, yo acá tengo los números. El 16,25% del presupuesto fue para educación y antes era el 16,75%. O sea que prácticamente se mantuvo igual. Pero digo, son los números que tengo acá. El presupuesto De todas educativo maneras, creció notoriamente. del presupuesto en educación. Estoy introduciendo este tema que me parece importante. Y que me parece interesante al tener acá representado al gremio docente hablar de eso. Que es lo de la titulación docente como educadores, la posibilidad de tener título de nivel universitario, la necesidad de los docentes en formarse en la inclusión de todos los chicos en el aula y en el uso de la tecnología como habilitador, que según tengo entendido, durante la pandemia los docentes tuvieron que enfrentarse a ese desafío, ¿no? De cómo ahora la tecnología era un instrumento para retener. Y vos que sos docente, me parece que son esos temas muy importantes conversarlos. No pueden quedar colgados. No, a ver, yo recojo el guante del tema del centro en el estudiante. Ahora, realmente el centro en el estudiante no puede ser simplemente una consigna. ¿Por qué lo planteo? Vuelvo a repetir, los estudiantes en sus diferentes etapas tienen que tener acceso a una integralidad. Nosotros caracterizamos que la educación debe ser integral y debe, lógicamente, abordar aspectos de una educación politécnica, si se quiere decir, ¿no? Que también vaya a lo práctico. El problema es una educación de esas características integral, que dé acceso democrático al aula, pero también a la cultura, al arte, al deporte, requiere una infraestructura muy importante, un esfuerzo presupuestal muy importante, que se hizo y se debe seguir haciendo, porque si no, hay un problema con las metas no se van a poder cumplir, aún en la concepción que plantea el gobierno. Segundo elemento, no se puede subsumir los procesos de aprendizaje a las competencias. Y el documento por momentos recorre ese camino. Deja de lado los aspectos de formación, que nadie está negando que tengan que formarse para en un futuro trabajar. Pero lo que hace de una forma peligrosa es subsumir totalmente los aprendizajes y los contenidos a las competencias. ¿Por qué es más, peligroso? termino. ¿Por qué es peligroso? ¿Puedo terminar?
Sí, pero ¿podés explicarme ¿Puedo por qué es peligroso? ¿Sabés por qué? ¿Te saca mucho del eje? Explícame por qué es peligroso. No, iba a ser una cita Van dos nomás. veces que decís que es peligroso, me interesa saber por qué crees que es peligroso. Bien. Primero, ¿Por qué es peligroso el tema personal, el éxito personal? no, adelante? yo no planteé el éxito personal. El de los Yo niños. estoy diciendo que subsumir los contenidos y los procesos de aprendizaje netamente a las competencias es peligroso. Y el documento recorre ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos recorres un camino en el cual sobre competencias hay bibliografía para regalar, hay los detractores, los defensores, hay países que siguen empujando el proceso, hay países que están retrocediendo. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que lograr no es que trabajen solo sobre escenarios predeterminados en base a competencias. Tenemos que lograr que desarrollen procesos de aprendizaje que le permitan transformar escenarios, romper escenarios. No ¿Qué trabajar escenario? ¿De qué estás hablando? escenarios hipotéticos. Si tú lees el documento... ¿Pero por qué es peligroso? Puedo terminar. Tal vez que no terminar, pero no me decís nunca por qué es peligroso. Pero te acabo de decir, si tú no lo querés entender es otro problema. ¿Ahí entendió por qué es peligroso? Yo no entendí. Debo estar No, dentro. tal vez tú no, lógicamente, porque tú estás en un acting desde que arrancó el programa. Y está bien, es parte del personaje, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Desarrollarlo tranquilo. ridículo. Entonces, lo que estoy planteando es... Mandasen, en todo caso, para una síntesis que de pronto puede canalizar, ustedes lo que entienden es que la mirada de competencias es mucho más instrumental a este mundo que vivimos que la formación en valores humanos, por ejemplo. No es que sea instrumental, es que lo que queda pegado No es entendiste que vos tampoco, la notoriamente. educación, y principalmente los sectores más vulnerables, debe adaptarse plenamente al mercado, a las demandas del mercado. Y eso es muy peligroso. Más porque peligroso es que todos los sectores populares no estén terminando ningún Pero ciclo no estoy discutiendo esa parte, estamos de acuerdo que debemos hacer... Pero bueno, estás escúchame, haciendo como una especie de política de las intenciones. pero no estoy haciendo una política de las Suponés que van a intenciones. ocurrir determinadas Queremos discutir cosas. una reforma ¿Pero educativa, por qué es una peligroso? transformación. Discutamos. Lo que estamos diciendo es que el documento recorre, y nadie me puede decir lo contrario, si se lo lee, donde las competencias subsumen a todo el resto. Mandase, ¿Por qué es peligroso? tenemos que hacer una pausa. Usted tiene, discúlpeme que le pregunte por la integración familiar, ¿tiene hijos? No tengo. Bueno, pero tiene sobrinos, tiene, en fin, niños. Bueno, ¿qué quiere para ese chiquilín? ¿Qué quiere para ese chiquilín de aquí a cuando termine la educación? Me lo responde luego de la pausa, por favor. Ya venimos. Bien, seguimos adelante ya en el tramo final, a cuenta de algún día que volvamos a debatir de este tema que siempre vuelve. Pero Y le de poner la preguntábamos- camarita en la tanda. Y también eso, no nos tendríamos que olvidar más de eso. Le preguntábamos a Emiliano Mandasen, pude averiguar, tiene una sobrina de 9 años, ¿no? Que nació acá en Montevideo. Sí, no estoy Montevideo. Hubiera sido distinto si hubiera nacido en Bella Unión, por ejemplo, ya para empezar, no en el tema educativo, probablemente. Sí. Y nació en un barrio y hubiera sido distinto si hubiera nacido en otro. Pero, ¿qué quiere usted para su sobrina de 9 años? Que tenga acceso a una educación donde pueda formarse en forma integral, donde pueda desarrollarse, donde no vea comprometido de ninguna manera el acceso al conocimiento universalmente válido, que desarrolle competencias, como desarrollamos todos, pero que ese desarrollo no esté subsumido constantemente a los avatares del mercado laboral y pueda desarrollarse cognitivamente, en forma integral, vuelvo a repetir, y tenga acceso a lo que pueda elegir para hacer el resto de su vida y estudiar. ¿Qué querés para tu casi recién nacido, Pancho? Que sean felices. Y eso implica que el conocimiento que adquieran en la educación les permita entender el mundo, les permita conocer cosas que les despierte curiosidad y que puedan verse reflejadas en ellas o poder trabajar en ellas o poder consagrarse a ellas. Y por supuesto, infelizmente, y con esto quiero concluir, en el Uruguay que estamos construyendo desde hace muchos años, se están construyendo varios Uruguay. Y el gran problema que tenemos es que mis hijas, que van a escuela privada, van a tener muchísimas más ventajas que el común de los mortales en Uruguay que va a la escuela pública o al colegio, al liceo público. Y eso es una desgracia para el país porque mis bisabuelos fueron todos a la escuela pública y todos terminaron universitarios. Y yo lo que quiero es que hacer el Uruguay de Vázquez en el sentido de
la generación de Tabaré Vázquez, que nace en el 40, muere en el 20 y es de La Teja, escuela pública, liceo público, facultad y hombre exitoso, político, empresario, médico, etc. Y eso no está ocurriendo. Y en vez de enfrentar los cambios que tenemos que enfrentar para eso, tenemos trabas, tenemos gente que te dice que hay un imperialismo, que el problema es que tiene que ser integral, que se subsume, no sé cuánto, pero no terminamos en nada porque ni siquiera supe por qué era peligroso el asunto que se decía que era peligroso. Baroni. Nosotros podemos plantear muchas agendas, muchas cosas. Este gobierno tiene una agenda clara en la educación, transformación educativa, donde se incluye a los docentes para que tengan una mejor formación, donde se pone en el centro a los estudiantes con un marco curricular nacional, donde se está previendo y se está posibilitando con un lenguaje muy sencillo para que toda la ciudadanía nos pueda evaluar, nos pueda discutir. Y además, yo lo que quiero es modificar la educación. Quiero que no estudiar como me pasó a mí, que estudié lo mismo que mi madre, estudié lo mismo que mi abuela y estudié lo mismo que mi bisabuelo, pero con peor calidad. Y seguramente los que vengan después que yo tienen que tener justamente, como bien decía Mandasen, competencias para poder desarrollarse, para no frustrarse, para tener libertades y para que no dependan de empleos que van a desaparecer. Porque hoy en día aquellos que no tienen habilidades y competencias para incorporarse al mercado de trabajo probablemente terminen en una dependencia estatal, terminen a través de transferencias económicas que no lo podamos sostener, o lo peor de todo, que hoy en día el peor enemigo de la educación es el narcotráfico, claro, en los peores barrios. Exacto. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Planteabas, Laura, en la tanda el tema de definir un poco el competencia, ¿no? Porque quizás hay mucha gente en su casa que no entiende qué es esto. Y también somos el país de las dicotomías, ¿no? Planteamos algo y le planteamos en eutanasia, cuidados paliativos. Son como cosas que son dicotómicas. Y no, pueden ser complementarias. Yo creo que no es dicotómico el aprendizaje universal al que se refería Mandasen con el desarrollo de competencias. Hoy por hoy, para tener oportunidades de desarrollo, de crecimiento en el mundo, de alcanzar la felicidad que querés para tus hijas, que ojalá todos nuestros hijos la alcancen, vos tenés que desarrollar no solo conocimientos técnicos, sino también capacidad de trabajar en equipo, inteligencia emocional, liderazgo, resolución de problemas, relaciones interpersonales, cómo entender y mirar desde distintas aristas, pensamiento lateral. Todas esas cosas son las que le van a permitir a los niños de hoy resolver los problemas y los desafíos que nos plantea el futuro, porque el mundo avanza rápidamente y para que Uruguay esté entre los países que mejor se desarrollan, que son más innovadores, su gente tiene que tener esa posibilidad y su gente son los que van a la educación pública y por eso hay que transformarla. Claro, pero también tienen que saber de historia y de cultura por porque eso, las justamente, dos cosas, ¿no? técnico y competencia, no es dicotómico, las dos cosas tienen que estar presentes. Eduardo. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que Uruguay necesita avanzar en materia educativa. Yo creo que la gran transformación educativa de los últimos años fue el Plan Ceibal. Me parece, quiero recomendar una entrevista a Miguel Bresner que se hizo, no sé en qué medio, ahora no me acuerdo, respecto a cómo trabajó institucionalmente el Plan Ceibal conectado con primaria, con secundaria, con la GESIC, con un conjunto de organismos que permitieron desarrollar, pasar del bla bla bla, digamos, a la concreción de algo que fue una transformación fundamental, sin la cual en la pandemia no hubiéramos podido enfrentar nada, ¿no? Me parece que en ese sentido, creo que yo no veo tampoco una gran contradicción entre lo que es la formación en términos globales, universal y demás, con los temas vinculados a las competencias, a las capacidades para el trabajo, pero me parece que nuestros hijos tienen que entender el mundo, digamos, ¿no? Comprender el mundo, entender en qué mundo viven, cuáles son sus posibilidades, cuáles son los elementos que condicionan su vida. Entonces, me parece que esa es la preocupación de muchos padres, ¿no? Y en ese sentido, me preocupa que los recursos, porque todo esto está muy lindo, pero me preocupa que los recursos estén para lograr salario digno, para tener docentes dedicados a tiempo completo, horas completas, infraestructura adecuada para estudiar y todos aquellos elementos imprescindibles. Bien. Bueno, empezaste y terminás, Fernando. Sí, hoy no te puedes quejar. Estaba pensando un poco sobre lo de qué espera uno para los hijos. Yo creo que uno lo que espera para los hijos es que sean más libres que uno mismo en el sentido de tener
la posibilidad de educándose tener más opciones que las que uno tuvo. Y pensaba mientras todos, recogiendo un poquito lo que decían todos, pensaba en mi hija. Mi hija es resultado del sistema público europeo. Empezó la jardinera en España, hizo secundaria, primaria, secundaria, bachillerato, la carrera, todo lo hizo en el sistema público y autobecándose, o sea, estudiando, y ahora está haciendo un máster, del cual estoy muy orgulloso, en Amberes. Pero a lo que voy, en algún momento en secundaria, la gran mayoría de las compañeras y compañeros de mi hija, en cuarto, abandonaron la trayectoria hacia la universidad. La mayor parte de esos compañeros de ella terminaron haciendo carreras técnicas o carreras que tenían que ver terciarias, pero no universitarias. ¿Por qué si el más pobre de todas esas familias era yo? O sea, de todas esas familias que estaban en términos de lo que es España, nuestra familia era la más pobre, sin duda. Porque había un incentivo desde la familia de decirle, vas a tener más opciones si en lugar de salir corriendo a un laburo en Zara, seguís insistiendo con esto el tiempo suficiente. Entonces, yo creo que al sistema educativo se le pueden pedir un montón de cosas, pero hay cosas que siguen dependiendo de lo que la familia transmita. Está tremendo ese concepto como para cerrar, porque además ahí marcamos esa frontera hasta donde la familia debe también generar valores y conocimientos, pero también asumiendo que la configuración familiar ha cambiado dramáticamente. Dramáticamente. O sea, cuando vos decías la secuencia esa, Gonzalo, es que era una familia muy diferente probablemente la de tu bisabuelo que la actual. Entonces, ¿cómo se hace para lidiar con esos cambios de configuraciones tan dramáticos, ¿no? Y que también hay familias que, por el único motivo que envían a los chicos a la escuela es a comer. Y también es parte de nuestra realidad y tenemos que aceptarlo, que nuestro sistema educativo también alimenta, ¿no? Que no sería una misión. Tendríamos que hacer un postprograma, ¿eh? Sí, Ahora vamos a repasar el resultado de la encuesta que les proponíamos. ¿Cree que son útiles las pruebas internacionales para evaluar el nivel de nuestros alumnos? Bueno, el 89,2% dijo que sí y el 10,8% dijo que no. Qué buena noticia ese resultado. El reencuentro el lunes, que pasen todos muy bien. Chau, chau, que pasen bien.